Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a un programa especial. Vamos a conversar sobre las PASO. ¿Qué pasó con las PASO y por qué el Congreso de la República ha decidido terminar con ellas el día de ayer? Estamos con Fernando Tuesta para hablar de esto. Fernando, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, Rosa María. Y bueno, vamos con el tema de fondo. ¿Qué es lo que ha restituido el Congreso el día de ayer? Ujú. Mira, la primera ley de partidos en el Perú fue el 2003. En aquella ley se hablaba de tres modalidades para la selección de candidatos: abierta a la ciudadanía, solo militantes y por delegados. Entre el 2006, la primera elección que se aplicó, hasta el 2020, la gran mayoría de partidos escogieron la vía de delegados. Pero el 2019 se había aprobado efectivamente las PASO, que es modificaciones de la Ley de Organizaciones Políticas referidas a la democracia interna, como única modalidad. Pero ¿qué pasó? Bajo el pretexto del COVID, se suspende estos artículos de cara a las elecciones de 2021 y 2022. ¿Y qué se aplica allí? Lo que se ha aprobado ahora. Vale decir que lo que se hace es hacer permanente ya como ley aquello que era temporal del 2021 y 2022. Entonces, en la discusión, yo decía, vayamos entonces a las evidencias. ¿Cómo fue aquello que se hizo el 2021 y 2022 y que lo vamos a tener hacia adelante? Y es realmente nefasto. En concreto, las PASO es una ley no nata, escrita en el papel, y el día de ayer, carta de función. Nunca operó en el Perú. Eso hay que decirlo porque he escuchado a varias personas un poco desinformadas que dicen han fracasado, pero si jamás han existido. El mismo Mulder a su estilo, dijo eso también en Twitter. Ese es desinformar. Y lo que acá viene, aparte de una norma nefasta, viene envuelta en desinformación. Entonces hay que informar a la ciudadanía lo que ha ocurrido con este modelo que acaba de aprobar el Congreso, e incluso peor, pero primero aquello que ocurrió en el 2021 y 2022. Pues bien, decían, tienen que escoger en esos tres modelos, ¿no? Abiertas, solo militantes, delegados. El 90% delegados. Algunos otros, directa. Pero acá viene el segundo aspecto. Como les dan a escoger cualquiera de las modalidades en cualquier tipo de elección, ¿sabes lo que ocurrió, Rosa María? Había un partido que decía, por ejemplo, presidencial directa de militantes, pero para el Congreso delegados y el Parlamento andino delegados. Ahora, multiplica esas tres por el número de partidos y que va a haber ahora mínimo 30. Entonces, ya no son simultáneas en el sentido de todo organizado en una sola elección como la que estamos acostumbrados los peruanos a votar en cada oportunidad que hemos tenido, elecciones generales, regionales y municipales. Pero lo más importante, ¿cuántos fueron? 5%. No creo que vean Claro, más. ¿Y por qué? vamos a explicar esto despacio, Fernando, porque a veces la gente se confunde, ¿ok? Bien, Mire, los partidos pueden convocar a todos sus militantes, eso se llama un militante, un voto, a elegir a sus representantes al Congreso. Esa es una modalidad. o a La la otra audiencia. es, claro, la otra es que todos sus militantes participen en la elección de unos delegados que vienen a Lima y eligen a sus representantes al Congreso. Digamos que la mayoría escoge por delegados. Uh -huh. La pregunta que no se contesta normalmente es, ¿cuántos son esos delegados en promedio? Ahora viene efectivamente el tema. La mayoría entonces escoge delegados. Se supone que estos delegados son elegidos efectivamente en sus respectivos comités provinciales. Ah, Ahora, ¿cuántos son? No hay número.
Un partido puede decir, yo quiero 100. Otro partido puede decir, yo quiero 10. No Claro. existe. La ley no lo determina y el partido, que tanto dicen los partidos, a su vez, son autónomos. Pero ¿qué ha ocurrido? Este es increíble lo que pasó en aquella oportunidad. Por ejemplo, partido decía, van a haber 40 delegados. ¿Cuántos competían para esos 40 escaños? Porque competencia, supuestamente, Ah, ¿no? Había menos de 40. claro. Pero además, ¿cuántos llegaban a Lima realmente? Menos de esos menos. Entonces, un puñado, poquísimos, elegían a todos. No, y no solamente eso, lo que esconde todo eso, Fernando, es que en realidad el dueño de del Ahí partido viene y el tema, dos o claro. tres Por son los que supuesto, escogen a los candidatos. por Eso lo escoge supuesto, el dueño del partido. por supuesto, porque para empezar, obviamente, esto de delegados, si bien es cierto lo organiza la OMPE, hay también algunos gastos accesorios. Eso lo financia el partido. En manos de quién está el partido y quién es tesorero, quién maneja las riendas del partido, el dueño, jefe, fundador, etcétera. Entonces, en pocas manos se decide todo. Bueno, esto es lo que las PASO justamente les lo sacaba de una decisión de pocos a una decisión de muchos. Pero lo otro también viene en relación a la forma de competencia. En las PASO, por ejemplo, tú y yo éramos militantes de un partido y el partido, cada partido debe tener su reglamento y decía, por ejemplo, para ser candidato al Congreso debe tener 5 años de militancia o debes haber tenido algún cargo de dirección o haber, etcétera, etcétera. Puede ser rígido, puede ser también relajado, puede ser laxo. Cada partido es independiente. Pues bien, tú te inscribías ante el comité, yo también, éramos varios, y entonces nos sorteaban como un voto preferencial. Entonces competíamos entre nosotros por esos escaños o también la presidencia de la República, ¿no? Se presentaban tres, habían tres candidatos, un número, ahí se votaba. ¿Qué pasa ahora? Dice, el partido escoge de esa manera o por listas. ¿Qué quiere decir por listas? En el Congreso, digamos Lima, hay 34, se presentan listas que compiten entre ellas, pero resulta ser que lo que hacen los jerarcas del partido y se juntan y lista única. Claro, Entonces, no va a haber ninguna ¿qué competencia. porcentaje hubo de listas únicas? 93%. Claro. Entonces, si yo soy un militante del partido y digo voy a desplazarme a votar en las elecciones internas, pero digo hay una sola lista, no voy, pues no, no Claro, voy. ¿para qué? Si es una sola lista. Y entonces Ahora, la entonces para que consecuencia, quede, sí, lo que es importante, Fernando, es que la gente entienda qué es lo que ha perdido ayer. Ha perdido la posibilidad de elegir del partido de su preferencia así es. cuáles son los que él cree que son los mejores para ir al Congreso. Y ese poder se lo han quitado y lo han regresado a la cúpula del partido. ¿Es así? Así es. Y se ha perdido más todavía. Algo que Ah, quizá no, no lo claro, hay sienta. más, todavía Hay, tenemos que hablar más de las otras cosas. hay Pero ese es mucho el más. primer Pero tema ese es el central. primer paso, la participación. Pero la participación tiene que ver con eso que se les ha quitado, pero también con un aspecto fundamental de la elección. Al ser obligatorias y donde todos podemos participar, generalmente la tasa de participación en el Perú es cerca del 80%. Imagínate tú, entonces un domingo a Las Paz, donde la gente va, elige, discute, se moviliza, hay una dinámica del propio partido, bueno, 80%. ¿Cuántos fueron a estas elecciones internas? 5%. 5%. 5% de los inscritos en sus Así es, partidos, ¿ah? No del padrón así nacional. es, del 1.600.000 que dicen los partidos que tienen. Partidos que tienen. cinco por Así es. ciento. Entonces, tú ibas a los locales, yo estuve visitando locales, había más gente de los organismos electorales, estaba transparencia Claro. de Eso es observadores, para los no partidos había que decidieron militantes, hacer un no militante, había un voto militantes. con supervisión de la OMPE. En realidad, lo que se vio en el 2021 fue algo que se llamó elecciones, un militante, un voto,
Y esas elecciones submilitantes de votos supervisadas por la OMPE revelaron que la gran mayoría de los militantes no fueron a votar, ni siquiera fueron a votar, porque eran obligatorias y porque las listas eran únicas. La idea de las PASO era que todos los peruanos, el padrón de 25 millones de peruanos, era llamado a votar un domingo, todos juntos, por el partido de su preferencia, y con nuestro voto construíamos la oferta que íbamos a votar en marzo del año o abril del año siguiente. Eso se abolió. Sí, pero Pero no solamente eso se abolió, hay una abolición adicional. Y quisiera trabajar sobre esas. La primera es que se restituye el voto preferencial. así es. Y tiene que ver Y con eso las es PASO. grave. Y tiene que ver con las PASO. ¿Por Claro, qué? ya no hay Porque una de las democracia interna. críticas al sistema electoral es que había el voto preferencial, que era una lucha fratricida de candidatos de cara al elector. Entonces tú tenías un candidato presidencial y tenías, por ejemplo, en Lima, 34 de su partido que peleaban por ese voto preferencial y no hacían una comunicación y una propuesta coherente, porque los candidatos a voto preferencial ofrecían como si fueran candidatos presidenciales. Se arranchaban los votos y los electores. Bueno, esto desapareció y se incluyó, sí, en las PASO. De tal manera que tú, por ejemplo, yo podía votar por el partido X, por uno de los 3 candidatos y marco el número. Voy a la parte del Congreso y se presentan X y yo pongo el número 13. Entonces se compiten entre ellos porque la inscripción era individual y luego salían, digamos, en Lima los 34 más votados. Esa lista se convertía ya en la lista cerrada que iba a competir en la elección general, de tal manera que tú tenías un candidato presidencial con su lista al Congreso cerrada. Y entonces ya tenías digamos, una propuesta mucho más cohesionada y única, ¿no? Y única. Y única. Claro, eso se perdió. Ayer se perdió. Pero además lo importante también de las PASO era, como íbamos todos a votar, era un tamiz. Los que no pasaban del 1.5 de la votación nacional simplemente no jugaban. Claro. Y acá viene ese tamiz se eliminó. Es que acá viene otro punto de lo que siempre insistíamos en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. No se puede discutir una sola parte de la reforma, sino en conjunto, porque se interrelaciona. Entonces, en la inscripción de partidos se eliminó la firma de adherentes de los famosos planillones, que se pedía como 750,000, que ningún partido acá, y creo que en muchas partes del mundo, podían conseguir una cantidad de esa naturaleza. ¿Qué ocurría? Eso lo que provocó es que se creara un mercado negro de falsificadores de firmas y se compraban firmas. Eso se eliminó y fue uno de los grandes triunfos. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, entonces solamente se inscribían con militantes y comités. Y por eso el número creció. Pero justamente las PASO tenían la otra función de acotar el número de partidos. Entonces hay 25, digamos que van a ser 30. Si no pasabas el 1.5, porque hay muchos cascarones, chao, no seguías a la etapa siguiente, que era la propia elección, pero además perdía la inscripción. Y perdía la inscripción. Bueno, eso ahora no se va a hacer. Lo peor es que hay 25 partidos inscritos. Hay 8 en proceso y algunos más que han comprado los documentos de inscripción. Esa ley no es retroactiva. O sea, estos partidos van a estar, tienen que seguirse a la norma anterior. Claro, y si vamos a unas nacionales, hay que explicarle a la gente, vamos a ir a unas nacionales, Dios quiere el 2026, si es que Dios quiere, con 28, 30 partidos sin valla previa y no tiene ninguna lógica porque esa no fue la lógica de la reforma. Han derogado una pata central de reducir los requisitos, pero algo más grave, ahora los han aumentado de nuevo y de nuevo necesitan las 700,000 firmas. Pero los han aumentado para no los 28, 30 y tantos, sino los que vienen luego. Los que vienen luego. Pero lo peor es que esos 30 y tantos con voto preferencial va a ser de nuevo el carnaval, el mercado persa. Pero, yo lo sé, pero regresemos a otro problema adicional, que es que en la práctica se prohíben los movimientos regionales. Bueno, todavía no se ha aprobado.
Allá, No, está en todavía no, discusión. no, está todavía, y ahí yo creo que quizá, porque hay muchos congresistas que tienen relación con movimientos regionales. Entonces quizás sean Claro, ahí un grupo opositor. Creo que de todas las normas negativas que se están aprobando o por aprobar, esa quizá la única que esté en duda. Esa todavía no está aprobada, no ha pasado al Pleno. Ni siquiera creo que tenga claro. dictamen, ¿no? Pero si un movimiento regional quiere ser partido nacional, necesita 700.000 firmas. Sí, pero en la norma que se aprobó de la reforma, si tú desarrollas la siguiente, digamos, posición, unes a 13 movimientos regionales de distintas regiones, haces un partido. Es como Claro, es por la vía de la fusión, así como las empresas claro, pero de la 13, fusión. 13 Claro, es te 13. conviertes en partido. Pero también es cierto que en las regiones existen también estos mismos problemas y estas mismas perversiones, en algunos casos, del nivel nacional. Tienes caudillos, jefes, jefecitos, caciques que tienen su movimiento regional y que mercantilizan la política, ¿no? Ahora, no por ello hay que eliminarlos. En todos los países hay niveles de organización subnacional siempre, aquí y en todas partes. Los congresistas han argumentado lo siguiente, dice, los movimientos regionales tienen una competencia desleal, además han habido muchos corruptos, imagínate pues esas consideraciones y bajo ese punto de vista se cierra el Congreso, pues, ¿no? Claro. Imagínate, ¿no? Pero Ahora, ayer también se han exonerado de pagar multas, bueno, y ese además. es lo terrible, que es que ya se había rebajado, ahora se han vuelto a Claro. rebajar más todavía y la OMPE no ha logrado cobrar a muchos partidos que tienen deudas con la OMPE, que es deudas con el Estado, que es dinero obviamente de todos los peruanos. Bueno, los partidos están dando en consecuencia un abanico de medidas que atentan contra derechos de alguna manera que pudiéramos tener los ciudadanos, pero también, Rosa María, con una mejora del sistema político. No hay nada que puedan argumentar que esto es algo positivo, pero además de todo esto, y lo peor, es que creo que va a ser muy difícil revertir medidas de esa naturaleza, porque en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, véanlo como quieran, se adelantan las elecciones. ¿Quiénes van a modificar las normas? Este Congreso. Este Congreso que, vamos a decirlo así, tiene alergia a todo lo que es reforma. Todo lo que es reforma. Reforma educativa, reforma de transporte, Salvo reforma que sea política, reformar la Constitución para preservar su poder, total. no nada más. Pero incluso habría que decir que ni siquiera son intereses partidarios corporativos, sino No, 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 no. mafias en algunos casos transversales. Los que tienen intereses en universidades, los que tienen intereses en el transporte, en la minería ilegal, y En la la tala, ayer se tala, han volado la ley y forestal. escuchar ayer a congresistas que hablan de fortalecer los partidos, cuando muchos de ellos ya hace rato se salieron de quienes les pidieron la oportunidad de postular. Es decir, esta es una medida absolutamente nefasta. Va contra la participación ciudadana, una mejora de la calidad, y no estamos en el peor de las medidas. Está, como ya sabemos, en agenda que puedan tirarse abajo la Junta Nacional de Justicia y otras medidas más. Y sabes qué, los congresistas se han dado cuenta que han avanzado y no ha pasado nada. Han avanzado, no pasa nada, pues van con todo. Y este paquete es así. Este es el peor paquete que yo recuerdo, por los efectos negativos y que Claro, porque además cada norma está vinculada con una mafia. Y en el totalmente. caso de las PASO, Y justamente por eso. con la venta de curules, con la venta de puestos en listas parlamentarias, que Totalmente. es una práctica política que tenemos que erradicar en el Perú
y que no quieren erradicar. Ha quedado claro ayer. Totalmente. Y entonces estamos terminando el año de la peor manera y están acelerando todo. Incluso ayer, en el momento de la segunda votación, que debió votarse en realidad 7 días después, Así es, al día siguiente. violando su propio reglamento, interpretaron otro artículo del reglamento para exonerar de segunda votación una ley orgánica. Una ley orgánica. Mira, bueno, No les no importa. les No importa, les ya no les importa. Se importa les dijo, no absolutamente les nada. importa. No les importa absolutamente nada. Se han No les dado cuenta importa. que no les pasa nada. Entre ellos se cubren. Además, no solamente ahora, sino mañana. Ahí está el caso de Becerril. El señor Becerril, limpiado por el propio Congreso. El presidente del Congreso ha sido también liberado de las decisiones de la propia comisión correspondiente. Se han dado cuenta que de facto ellos son, efectivamente, ahora sí, el primer poder del Estado, lo cual en democracia eso ya no es, digamos, un división de poderes y equilibrio de poderes. ¿Vamos a una dictadura congresal? Porque el gobierno no va a observar nada de No, eso. mira, todos estos problemas que estamos viendo, ¿qué ha dicho el gobierno? ¿Cuál ha sido la posición del gobierno? ¿Cuál ha sido, además, no simplemente hablar, sino posición firme del gobierno? ¿Ha defendido las instituciones? ¿Algo? Nada. Tenemos una presidenta que no gobierna, que mira al techo, se hace de costado, como si estos fueran problemas de otro país, ¿no? Y entonces sabe que le debe la vida al Congreso. Y el Congreso sabe que el gobierno no va a hacer nada contra ellos. Es de los peores momentos que estamos viviendo. Si en la época de Castillo pensábamos que estábamos peor, íbamos a algo mejor, pues creo que nadie pudo percibir una situación de esta naturaleza, porque el daño que se está haciendo, repito, es bien difícil de reparar, por lo menos en el corto plazo. Muy bien, muchísimas gracias a Fernando Tuesta por esta explicación. Están perdiendo algo importante, eso es lo que todos tienen que saber, la posibilidad de mejorar la oferta entre la cual ustedes eligen a los próximos legisladores. Eso se les ha arrebatado ayer. Y eso lo ha logrado este Congreso, restituyendo instituciones que debían haber estado ya, francamente, abandonadas por los graves daños que se han hecho al Perú a través de ellas. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Rosa Nos María. vemos en una próxima ocasión. Bueno.